Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Arzusa Animation, el canal donde te enseño animación 2D, animación 3D y todo lo relacionado con la animación. Si te interesa ese tema, quédate en este video porque te voy a enseñar no solamente a mover una pelotica de un lado a otro, sino que vamos a aplicar principios de animación como squash y stretch y además manejar timing y spacing a través del gráfico de velocidad que nos permite Toon Boom Harmony. Para empezar, vamos a aprender cómo movernos a través de la línea de tiempo. La línea de tiempo se conforma de estos pequeños cuadritos que son los frames. En estos frames podemos colocar los keyframes. ¿Cómo colocamos un keyframe? Con la tecla F6. Para esto voy a crear una nueva capa de Drawing, Add and Close, y en esta capa voy a crear una esfera. Voy al panel de color y le voy a decir que esa esfera va a ser naranjada. A esa capa le voy a decir que sea el cuerpo y voy a crear otro frame que va a ser la cara. Vamos a crear una carita similar a la que creamos en videos anteriores. La idea es que tenemos una capa de layer, un layer con la cara y un layer con el cuerpo. Listo, teniendo eso vamos a crear un peck. Entonces con este adicionamos un peck y dentro de ese peck incluimos tanto la cara como el cuerpo. Vamos a posicionarlo así. Y ahora si vamos al Node View, tenemos que este peck tiene emparentado a la cara y el cuerpo. Entonces, por lo tanto, este peck va a manipular toda la cara. Entonces, vamos a crear un keyframe, le damos F6 estando en la capa de peck, le damos F6 y ahí tenemos un keyframe. Si vamos al siguiente cuadro, vemos que se desaparece todo porque las capas solamente tienen un cuadro. Entonces vamos a ir al frame 20 y damos F5 en cada una de las capas, F5 y F5. Listo. Entonces F5 es para alargar o para decirle a Toon Boom hasta dónde se va a visualizar cada una de las capas. Entonces, estando en la capa de peck, ya colocamos un keyframe de posición aquí. Ahora con esa herramienta de Transform vamos a ir a cualquier otro keyframe, movemos a otro frame, movemos e inmediatamente se crea un nuevo keyframe con una interpolación. ¿Cómo nos movemos a través de la línea de tiempo? Pues arrastrando aquí con el mouse o con la tecla punto avanzamos, con la tecla coma retrocedemos. Listo. ¿Cómo borramos un keyframe? Con la tecla F7. Y cómo manipulamos, ahora voy a colocar otro keyframe acá, voy a moverlo nuevamente y como digamos manipulo el timing de estos keyframes, simplemente selecciono el keyframe que quiero mover y lo arrastro hasta otro lugar, o también lo puedo hacer estando en el primer keyframe adiciono nuevos keyframes nuevos frames con la tecla más. Ahí voy adicionando. Entonces con eso también manipulo el timing. El timing básicamente es el tiempo entre una pose y otra pose. Entonces vemos que aquí si le doy play cae muy rápido. Si le doy más o lo arrastro, pues veo que ese movimiento va a durar mucho más y hace una interpolación entre uno y otro. Si no quiero que me haga una interpolación, pues selecciono los keyframes, le doy clic derecho y aquí le doy en Set Stop Motion Keyframe. Básicamente lo que hace es que me quita la interpolación y me muestra únicamente las poses de cada keyframe. Esto es muy importante y lo vamos a utilizar cuando ya estemos animando un personaje, ya que la animación se compone de varias etapas, entre ellas la primera que es el blocking, donde solamente animamos a través de las poses claves. Eso lo vamos a ver en el segundo ejercicio de este video. Otra cosa importante que vamos a ver hoy es la interpolación
del movimiento, los tipos de interpolación de movimiento. Entonces aquí no tenemos interpolación. ¿Cómo la colocamos? Como habíamos dicho ahorita, clic derecho y set motion keyframe, o simplemente con ese botoncito de aquí ya nos coloca la interpolación. Pero ¿qué pasa? Esa interpolación es lineal, o sea, es constante. El movimiento es constante, de aquí a aquí es constante. ¿Cómo hacemos que el movimiento sea un poco más interesante? Con los principios de animación Easy In, Easy Out, que los pueden buscar en internet. Podemos hacerlo con esta tecla aquí. Entonces si le damos aquí, vemos que se nos muestra ese gráfico de velocidad. Entonces voy a agrandar un poquito acá. Ese gráfico de velocidad básicamente lo que nos indica es el tipo de interpolación que va a haber entre este keyframe y el siguiente. Entonces yo tengo aquí esa flechita roja, aquí lo puedo estirar y con eso le estoy diciendo que me modifique la velocidad de esa interpolación. ¿Qué quiere decir eso? La velocidad en este gráfico se interpreta como que la velocidad está constante porque está básicamente en una recta, ¿cierto? Una recta aquí horizontal. Va aumentando, pero muy sutilmente, aumentando la velocidad. Aquí aumenta rápidamente la velocidad hasta que llega a la posición final. Entonces si le damos aplicar, vamos a ver ahora el movimiento cómo se comporta, ¿sí? Entonces lento y aquí acelera, ¿sí? Si colocamos el onion skin o papel cebolla, vamos a ver aquí el esquema donde nos indica que aquí hay un espaciado entre una posición, entre un frame y el otro, muy pequeñito, y luego va creciendo ese espacio entre un frame y el otro, lo que indica que hay mayor velocidad. Entonces vamos nuevamente al gráfico de velocidad, y ahora lo que vamos a hacer es que le decimos aplicar y al siguiente. Entonces aquí ya nos muestra qué tipo de curva va a tener el siguiente keyframe, y vamos a colocarlo así. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Que sale básicamente está detenido, tiene una velocidad muy bajita. Aquí aumenta la velocidad drásticamente y luego se frena, se va frenando hasta que llega a la posición final. Vamos a aplicar, cerramos y vemos cómo cambió este esquema, donde al principio el espacio entre cada frame es muy pequeño, luego aquí aumenta drásticamente y al final la distancia entre uno y otro es muy pequeña. Es básicamente lo que manejamos con el timing. Entonces si le damos clic ahora, vemos que el movimiento cambia. Listo. Teniendo claro eso, vamos a ir al ejercicio. Entonces para eso vamos a tener en cuenta este gráfico de aquí. Voy a dejarles en la descripción este archivo donde van a tener la pelotica animada. Entonces, pero pues la idea es que ustedes hagan el ejercicio de animación también para que aprendan el tema del timing, el manejo de las curvas, entre otras cosas, y sobre todo manejar o moverse a través de la línea del tiempo, copiando, pegando keyframes. ¿Cómo se copia y se pega? Pues básicamente control C, control B. Entonces aquí veo que ya me hizo esto. ¿Cómo borro un keyframe? Con F7. Voy a dejar ese archivo de la pelotica animada que vamos a hacer más adelante en la descripción, en un link a Gumroad, donde va a ser totalmente gratis. Simplemente le colocas que lo deseas y colocas el numerito 0 para decir que vas a donar 0 pesos, o si quieres donar $1 o lo que quieras, ahí lo puedes hacer, pero lo puedes descargar y puedes hacer la animación. Pero básicamente es algo que puedes hacer por tu propia cuenta y te recomiendo que lo hagas, porque así vas a aprender sobre todo a empezar a manipular ese tema del gráfico de velocidad, que va a ser muy importante para nuestras animaciones. Entonces, no siendo más, vamos a empezar con el ejercicio de animación. Voy a manipular
la escala de ese PEG. Entonces cuando manipulo la escala de ese PEG, si ven que se manipula la escala tanto de la cara como del cuerpo. Entonces escalo, voy a ponerlo como por aquí, y ahora le voy a decir que en el frame 10 venga hacia abajo, pegue aquí, y ahora voy a copiar ese frame y lo voy a poner aquí. Entonces ya hice una animación de una pelota rebotando. Ahora, en realidad no se ve como una pelota rebotando porque tiene una interpolación lineal. Entonces se ve algo sin mucha gracia, no tiene como mucho sentido, simplemente es un círculo moviéndose. Entonces, ¿cómo hago para que esto quede un poco más interesante? Aquí es donde viene algo que se llama las curvas de velocidad. Entonces, una curva de velocidad simplemente es la forma en que se maneja el timing de esa interpolación. De aquí hasta aquí, simplemente lineal constante, entonces siempre va a la misma velocidad. Si yo quiero manipular esa velocidad, entonces voy aquí, doy clic acá y me sale este gráfico de velocidad. Yo puedo con esto de aquí manipular la curva y ya vamos a ver qué efecto tiene. Entonces le aplico aquí y le digo siguiente, aplicar y siguiente. Lo voy a dejar así y en el siguiente le voy a decir que esto lo estiro un poquito más. Listo. Entonces voy a aplicar, cierro y le doy clic ahora. Entonces ya la pelota tiene un movimiento mucho más interesante, donde la caída es rápida y luego rebota rápido y aquí va desacelerando. Entonces hay aceleración y desaceleración, lo cual hace que esa pelota se vea un poco más interesante. Listo, ahora podemos hacer lo siguiente. Como esto tiene una carita aquí, podríamos mover esa carita. Entonces voy a ponerle aquí un PEG a esa carita. PEG, listo. Este PEG maneja el cuerpo, pero también maneja la cara. Ahora, ¿por qué le puse un PEG a la cara? Porque simplemente voy a mover la carita, voy a ponerle aquí un frame y voy a ir acá y le digo que se mueva un poquito hacia arriba. Ok, aquí ya se mueva un poquito hacia abajo y aquí voy a copiar esto y lo voy a pegar al final. Listo, entonces si vemos que aquí voy a poner esto un poquito más acá para que sea más grande. Entonces ya se ve un poco más interesante, la carita sube un poquito y baja. Entonces voy a hacerlo aquí así, aquí está subiendo, es como si mirara hacia arriba, aquí rebota y de una vez mira hacia abajo. Y lo mismo puedo hacer con las curvas de velocidad aquí. Entonces le voy a decir aquí, póngase un poquito así, lento al principio, acelera, aplica, ahí aplico y en el del final también le digo que desacelere. Listo, voy a aplicar y voy a probar. Listo. Podría aquí bajarlo un poquito más y miremos. Okay. Aquí voy a manipular un poquito más que no la curva. Le voy a aplicar, cerrar y listo. Entonces ya tengo una pelota rebotando. Ahora vamos a hacerle algo un poquito más interesante y es un stretch y un squash.
Es decir, que cuando la pelota rebote aquí, se aplaste un poquito y luego se estire. Para eso, primero voy a ir al PEC y le voy a decir que se demore un poquito más. Se demora un poquito más aquí. Aquí. Listo. Aquí se está demorando un poquito más y entonces voy a hacer lo siguiente. A este frame, perdón, a esta capa voy a adicionarle un envelope. Voy aquí, creo esto. Y con Alt cierro el envelope. Voy a manipular esto, arreglarlo un poquito. Listo. Y voy a probarlo, a ver si me funciona como necesito. Y se me estira. Ok, muy bien. Listo. Entonces, voy a hacer que cuando llegue aquí, al final, entonces voy a colocarle un frame. Voy a seleccionar todo el envelope. Listo, y le voy a poner F6 aquí, un frame. Cuando llegue aquí, voy a ponerle otra vez el frame y voy a modificar ahora sí. Se aplasta. De hecho, aquí este PEC voy a moverlo más hacia abajo. Entonces llega, se aplasta y aquí se estira nuevamente. Entonces vamos a estirarlo. Y cuando llegue al final vamos a copiar este frame, control C, control V. Listo. Entonces ahora tenemos esto que es mucho más interesante que la animación que teníamos al principio. Bueno, vamos a colocar en práctica todos los conceptos de animación que hemos aprendido hasta ahora utilizando el rig que hicimos en el video anterior. Si no has visto el video anterior, te dejo el link en la descripción para que aprendas cómo hacer un rig básico de un personaje que sea funcional y listo para animarse. Lo primero que vamos a hacer es lo que en animación se llama la etapa del blocking. El blocking es simplemente colocar las poses clave que dan la idea del movimiento de nuestro personaje. En este caso vamos a hacer un salto como lo estamos viendo en pantalla. Antes de empezar a animar nuestro personaje, he buscado en Google una referencia para el movimiento que quiero hacer. En este caso va a ser un salto. Coloqué Jump Richard Williams porque Richard Williams es el autor de uno de los libros más importantes que debería estudiar cualquier animador y se llama Animators Survival Kit. Aquí en este libro hay muchos tipos de saltos, muchos tipos de ciclos de andar, de caminar, de correr, entre otras muchas cosas que nos sirven como animadores. Así que si quieres ser un animador no puedes dejar de leer y estudiar este libro. Entonces al colocar un salto voy a tomar como referencia esta imagen
y vamos a analizar cuál es la mecánica de un salto. Entonces tenemos básicamente 7 poses, dentro de las cuales está una pose neutral inicial, neutral final, y las poses intermedias son: hay una anticipación, que donde el personaje se agacha, y si vemos solamente con ver esa imagen ya nos da una idea de que la siguiente pose va a ser, o la siguiente acción que va a hacer este personaje es un salto. Si no viéramos ninguno de las poses siguientes, aún solo con ver eso, vamos a decir hay un encogimiento, lo siguiente va a ser un estiramiento. De eso se trata la anticipación, y es uno de los principios de la animación. La siguiente pose es el salto, donde todavía hay un contacto con el piso, es decir, todavía no está en el aire, pero hay un estiramiento. El siguiente ya es el salto en el aire, y el siguiente es nuevamente el contacto, donde aquí están, donde el primer contacto se hace con los talones. Si vemos el contacto del salto, las puntas quedan ancladas en el piso aún, luego el aire, y luego el contacto ahora lo hace con el talón. Y luego viene un recovery, que es donde la misma inercia hace que el peso del personaje recaiga sobre el centro de gravedad, y nuevamente llega a la posición neutral. Teniendo claras estas poses, vamos a reproducirlas en nuestra línea de tiempo en Toon Boom. Para empezar, vamos a asegurarnos de que haya un piso. Entonces le dibujé una capa, un drawing de piso, lo llevé hasta el frame 25. Aquí tengo el personaje y aquí tengo el fondo. Entonces, seleccionando el peg del personaje, voy a crear mi pose inicial. Entonces, para crear la pose inicial, voy a seleccionar cada una de las partes y empezar a moverlo. La idea es que sea una pose neutral, la primera, una pose neutral, pero que no sea rígida. Entonces, para eso vamos a empezar a mover nuestro personaje. Listo. Aquí tenemos nuestra primera pose. Lo que vamos a hacer es seleccionar todo el personaje. Bueno, en este caso voy a asegurarme de que la capa del piso ni el fondo se vean modificados, para así poder seleccionar con libertad a todo nuestro personaje. Una vez que selecciono todo el personaje, voy a ir a este frame y le voy a dar F6 para que le coloque un keyframe a todas las capas. Si abro toda la jerarquía, veo que hay un keyframe en cada una de las capas que tengo acá. En el frame número 2 voy a colocar la segunda pose. En este caso, y como es la primera etapa de blocking, no voy a preocuparme por el timing de mi escena, sino simplemente voy a colocar mis poses claves. Entonces, en un salto, la segunda pose que voy a hacer es el personaje agachado. Entonces vamos a asegurarnos de que el personaje se agache. Para eso voy a inclinar el cuerpo, la cabeza voy a colocarla así, voy a moverle un poquito las antenitas, y las piernas obviamente van a estar recogidas. Entonces ya tenemos estos dos movimientos. El segundo, el tercero va a ser el personaje un poquito más agachado. Entonces para eso voy a hacer esto.
Listo, ya tengo las 3 primeras poses. Esa es simplemente cuando el personaje se va agachando. Aquí lo que me hace falta es seleccionar todo el personaje. Voy a darle F6 en cada uno de ellos, de los keyframes. Aquí me hace falta desde el PEG llevar el personaje al piso, porque si nos damos cuenta aquí está flotando y lo que me interesa es que los pies se queden anclados al piso. Entonces voy a habilitar esa herramienta de papel cebolla o onion skin para ver el frame anterior, y así con eso me doy cuenta a dónde debe estar anclado los pies de mi personaje. Entonces voy a ir aquí y me aseguro de que esté anclado aquí y que esté anclado aquí al piso. Listo. Con eso ya tengo la primera pose, las primeras 3 poses donde el personaje se está agachando. Bueno, aquí los pies tengo que corregirlos un poco. En Toon Boom hay una forma de anclar los pies al piso que es un poquito más compleja, pero que vamos a ir viendo poco a poco, ya que hasta ahora en esta serie de tutoriales pues vamos viendo un rig básico. En el siguiente video vamos a empezar ya con un rig avanzado, utilizando incluso el Master Control. Entonces pues por ahora trabajamos con lo que tenemos. Como les decía, este rig es básico pero es funcional para animar, entonces es bueno aprender a hacerlo de esta forma, y en posteriores videos, cuando veamos rigs más avanzados, pues vamos a ver la forma de anclar los pies al piso. Listo, entonces ahí tenemos las 3 primeras poses y ahora vamos a hacer una cuarta pose donde el personaje ya está despegando. Entonces vamos a ir aquí y vamos a posar a nuestro personaje. Entonces vemos que nuestro personaje está despegando del piso. Y vamos a correr desde el PEG un poquito más acá, aquí, para que el pie, digamos, su punta quede donde estaba la punta en el frame anterior. Ok, ahí vamos bien. Ahora, si ven, entre frame y frame hay una linecita. Eso quiere decir que Toon Boom está interpolando entre un keyframe y otro keyframe. No nos interesa eso, por lo tanto vamos a seleccionar todos los keyframes. Bueno, vamos a seleccionar todo el personaje y vamos a seleccionar todos los keyframes y vamos a darle clic derecho y aquí le decimos set stop motion keyframe. ¿Eso qué quiere decir? Que va a colocar los keyframes como si fueran stop motion, es decir, no va a hacer interpolación entre cuadro y cuadro, por lo tanto se va a ver una animación donde solamente se van a visualizar los fotogramas claves. Entonces va a ser un efecto de stop motion. En otros software esto es lo que se llama un tipo de keyframe step o constante. Listo, entonces vemos que ya aquí se le quitaron las interpolaciones. Voy a darle control Z para hacer algo. Si yo estiro o corro esos keyframes para acá, veo que la interpolación se está haciendo entre este keyframe y este otro keyframe. Entonces él me hace toda la interpolación
de aquí a aquí. Pero si hago lo que hice ahorita de clic derecho, set stop motion keyframe, entonces ya no me está interpolando entre sí. Entonces si vemos, se va a mantener la posición, se va a mantener constante, no hace ninguna interpolación aquí hasta llegar al siguiente keyframe y cambia la pose. Listo. Entonces por ahora vamos a mantenerlo así. Ya cuando estemos en la etapa de splining o de refinado, vamos a colocar interpolaciones. Entonces ya tengo estas poses. Ok, ahora me voy a una siguiente pose. Entonces voy a seleccionar el peg y lo voy a llevar aquí arriba, más o menos por aquí. Listo, selecciono todo el personaje. Y le voy a dar F6. Y ahora voy a ir a la siguiente pose clave. Entonces aquí voy a llevarme el personaje hasta aquí más o menos. Y bueno, por cómo sé más o menos dónde voy a llevar el personaje, si se dan cuenta, aquí voy tratando de que la cadera haga un arco. Ese salto, si digamos aquí como tengo el onion skin, me está mostrando las poses de los anteriores keyframes. Y cuántos me muestra dependiendo de lo que yo le diga aquí. Aquí no me muestra ninguno, lo corro un poquito, me muestra 1, me muestra 2, me muestra 3 y así sucesivamente. Entonces aquí lo que intento hacer es que esto me dé un arco. La idea es que aquí se pueda dibujar que el salto dé como un arco así. Bueno, ahí ustedes perdonarán el pulso, lo estoy haciendo con mouse, más o menos así la cadera. Ok, entonces él inicia desde aquí la cadera, baja un poquito, como hasta por aquí, y empieza a hacer el salto. Entonces, si lo vemos aquí, vamos a ponernos en el frame número 1. Entonces empieza aquí, la cadera, la cadera, la cadera baja y va haciendo como ese arco. Entonces voy a deshabilitar por ahora estas capas y ahora entonces aquí lo que voy a hacer es acomodar las piernas. Y el cuerpo vamos a inclinarlo un poco hacia atrás. Eso vamos a llevarlo acá. La idea es que la pose del personaje siga una línea de acción. En este caso la línea de acción debe ser inclinada porque va a ir cayendo hacia hacer contacto con el piso. Más o menos ahí. Voy a habilitar el arco que había dibujado ahorita. Ok. Bueno, aquí entonces lo que voy a hacer es, no sé por qué razón se me colocó otra vez el keyframe interpolado, entonces voy a darle set stop motion keyframe y ahora lo que voy a hacer es que el personaje ya caiga aquí y aquí voy a crear la nueva pose.
y voy a llevar el personaje a donde el talón me tiene que quedar exactamente en el lugar donde hizo contacto en la pose anterior. Entonces lo colocamos aquí. Listo, ahí está bien. Y ahora nuevamente seleccionamos todo el personaje, le damos F6, vamos al siguiente cuadro y vamos a hacer la siguiente pose. Y los pies nos aseguramos que queden exactamente en el mismo lugar. Seleccionamos todo el personaje y ahora F6. Y por último vamos a hacer una pose donde ya el personaje está en la posición neutral final. Con esto ya tenemos nuestras poses claves hechas en la línea de tiempo en Toon Boom. Si se dan cuenta, si ponemos a reproducir la animación, no tiene un buen timing. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, solamente colocamos las poses clave. Todavía no hemos hecho el retiming o manipulación del tiempo de la escena. Entonces voy a asegurarme de que el personaje tenga keyframes en todos los frames. Entonces selecciono todo el personaje, le doy F6 a todos los keyframes, a todos los frames, para que me quede ancladas todas las poses. Entonces aquí vemos que está todo bien y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos los keyframes y clic derecho, set stop motion keyframe. Okay. Debemos asegurarnos de que todos los keyframes por dentro, en cada una de las capas, estén sin interpolación. Una vez están así, ya podemos empezar a mirar y ajustar el timing. Entonces para eso voy a empezar a mover los keyframes. ¿Cómo los muevo? Simplemente los selecciono y los voy corriendo. Más o menos así voy probando. Para eso no hay una fórmula, simplemente a ojo debemos probar el timing, ir reacomodando cada uno de los cuadros. Voy a seleccionar todo el personaje y voy a borrar este porque creo que está duplicado. Para esto le doy F7 y verifico que se me haya borrado el keyframe en todas las capas. ¿Sí? Listo. Y voy a reacomodar esto. Entonces ahí veo más o menos el timing está como lo quiero. Aquí veo que el pie se está resbalando un poquito al final. Entonces voy a acomodar eso. Listo. Voy a probar nuevamente. Listo. Y ahí tengo ya mi primera etapa en animación, que se llama el blocking.
Una vez que estoy conforme con las poses que escogí y el timing, voy a la siguiente etapa que se llama splining, que es básicamente escoger todos los keyframes. Bueno, primero voy a seleccionar a todo el personaje, selecciono todos los keyframes, le doy clic derecho y ahora le digo set motion keyframe y veo que ya me interpoló cada una de las capas de los keyframes. Ahora voy a ir a las capas y me doy cuenta que efectivamente también lo hizo para cada una de las capas. Y ahora voy a ver cómo está funcionando el personaje. Cuando coloco ya la interpolación, se me desacomodan muchas cosas que tengo que ir ajustando, y aquí es donde entra la parte de refinar cada uno de los detalles, colocar principios de animación como follow through, overlap, pero antes de eso debo acomodar cosas como que los pies no se resbalen, que el timing sea correcto, porque pues digamos que el timing lo acomodé en constant, o sea, cuando los keyframes estaban sin interpolación. Ahora debo acomodar o verificar que mi animación se vea correcta. Aquí no se está viendo bien, entonces voy a empezar a hacer ajustes. La idea aquí es que el personaje tenga también como un encogimiento cuando está en el aire. Aquí voy a escoger al personaje completo, a subirlo un poquito. Ok, más o menos así va la animación. Aquí lo que toca ajustar ahora es que los pies no se resbalen o que no se hundan en el piso. Entonces para eso vamos a empezar a poner keyframes y anclar los pies en este lado. Algo importante es que este rig es bastante básico, y en próximos videos vamos a estar haciendo rigs donde este anclaje de las piernas se haga de una manera mucho más eficiente. Listo, una vez tenemos al personaje saltando y ya un poco más convincente, entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a aplicar principios de follow through para que se vea un poco más fluido nuestro personaje. Okay. Y la cabeza, aquí cuando cae vamos a hacerle un overlapping. Aquí vamos a bajarla un poco y que aquí nuevamente suba. Ok, ya tenemos el overlapping de cabeza. Vamos a hacerle una animación secundaria, aunque bueno, esto debería hacerse al final, pero como desde el blocking le coloqué como posición a las antenitas, que no debía hacerlo, pues, generalmente este tipo de animaciones secundarias se colocan al final, pero bueno, ya que están un poquito adelantadas voy a hacerlas así. Aquí cuando cae el personaje se bajan las antenas, siguen abajo y luego suben.
más o menos es la idea de la animación. Voy a hacerle varios pasos de pulido y luego refinar la animación. Entonces voy a colocar nuevamente el video de manera rápida, ya que pues lo que vamos a estar haciendo es simplemente acomodando las poses para que nuestro personaje tenga un poquito más de fluidez. Aquí, por ejemplo, la cadera no está haciendo un buen arco y eso lo voy a corregir, y pues le voy a colocar luego pues animaciones o digamos movimientos que enriquezcan un poco la animación, como que rote un poquito el cuerpo, que rote un poquito la cabeza, entre otras cosas. Ok, bueno, como esta serie se trata sobre el software Toon Boom, no voy a profundizar en los conceptos de animación, ya que los conceptos de animación son un tema muy largo, muy extenso, que necesitaría un curso completo. Estoy pensando en hacer un curso enteramente centrado en animación, ya que pues digamos tutoriales de Toon Boom los pueden encontrar aquí en YouTube, en mi canal, en otros canales pueden encontrar muchos tutoriales de Toon Boom, pero aprender a animar es algo que va más allá de manejar un software. Entonces voy a hacer un curso, no sé si lo coloque en Udemy o en mi página, para poder enseñarles animación tal cual, no solamente manejar un software sino animación. Y pues obviamente para poder aprender animación se necesita un feedback, correcciones, de entrega de ejercicios, que sería más apto para un curso. Entonces si te interesa, pues ponme en los comentarios si te gustaría y si entrarías al curso. La idea es colocarlo pues de una manera accesible para que todos puedan aprender. Por ahora lo que voy a hacer es concentrarme en pulir esta animación aplicando los principios de animación. Lo importante es que ya saben más o menos moverse por la línea de tiempo, ya saben cómo analizar una animación y cómo colocar las poses claves. Ya el resto es estudiar y practicar. Bueno amigos, esta es mi animación final. Se puede pulir un poco más, se puede pulir hasta donde queramos. Alguien dijo que las animaciones no se terminan nunca, sino que se abandonan. Y se abandonan cuando sintamos que estamos satisfechos con el resultado. Por ahora yo lo voy a dejar ahí. Si te gustó este video, por favor dale like, dame un comentario. Si tienes preguntas, házmelas aquí mismo en este video en YouTube, que las voy a contestar. También te dejo un enlace al Discord, que es un foro de animación de los suscriptores a este canal, donde estoy revisando los resultados de las animaciones que hacen basados en estos tutoriales, entre otras cosas. Ahí armamos proyectos, armamos comunidad, vamos resolviendo dudas. Entonces si te animas, ahí te dejo la invitación en el Discord. Dale like a este video, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Nos vemos en un próximo video donde voy a estar enseñando un rig completamente funcional, un rig que va a utilizar también el Master Control, que me lo han pedido mucho, entre otras cosas. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.